Según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acérquese el que va a ser instituido en el ministerio de acólitos, Donaldo Salomé Castro Aguilón. Presente. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana en Catedral de San Marcos, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, para tomar conciencia de ese misterio tan grande que Jesús nos ha dejado y que hemos de cuidar como un tesoro valioso que ha dejado a la Iglesia, sabiendo que para los católicos no es solo un recuerdo del pasado, como algunas iglesias cristianas, sino que en cada Eucaristía se actualiza ese misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de San Marcos, a pesar de ser el evangelista más breve, sin embargo, se entretiene el autor sagrado en hablarnos de los preparativos para la celebración de la Pascua, es decir,
no se debe improvisar nada, todo debe prepararse de manera digna, porque es el Señor mismo el que se hace presente con nosotros. Y en este contexto de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, pues el seminarista Donaldo Castro Aguilón va a ser instituido en el ministerio del acolitado. En el proceso formativo de los 8 años, en las 3 etapas del Seminario Mayor Nacional de la Asunción, pues los seminaristas primero son admitidos a las sagradas órdenes, en segundo lugar son instituidos en el lectorado, que tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. En tercer lugar, la institución del ministerio del acolitado, que tiene que ver ya con el servicio del altar. Ya el acólito instituido puede, pues, ¿verdad?, preparar el altar y también después purificar, ¿verdad?, el cáliz, y también está facultado para dar la Sagrada Comunión, que corresponde como al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pues también apoyar lo que los ministros suelen hacer. Así es que es una alegría para la diócesis este proceso formativo. El día viernes 31, otro seminarista, compañero de Donaldo, Sergio Cardona, también fue instituido como ministerio del acolitado en su parroquia de Santa Cruz Comitancillo, con motivo de la segunda fiesta patronal de la Visitación. La solemnidad de Corpus Christi que hoy celebramos nos invita a contemplar el sumo misterio de nuestra fe, la Santísima Eucaristía como presencia real del Señor Jesucristo en el sacramento del altar. Cada vez que el sacerdote renueva el sacrificio eucarístico en la oración de consagración, repite estas palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo dice prestando la voz, las manos y el corazón a Cristo, que quiso quedarse con nosotros para ser el corazón palpitante de la Iglesia. Pero incluso después de la celebración de los divinos misterios, el Señor permanece vivo en el sagrario. Por eso se le alaba especialmente con la adoración eucarística. La adoración fuera de la Santa Misa continúa e intensifica lo que ya ha sucedido en la celebración litúrgica y hace posible una acogida verdadera y profunda de Cristo. En este año, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo adquiere una importancia especial porque celebramos esta solemnidad en el contexto del año de oración, convocados por el Papa Francisco como preparación al año jubilar del 2025, y también por los 500 años de haberse celebrado la primera misa en Guatemala, en la capilla de Salcajá, Quetzaltenango, y que ha motivado a vivir un Congreso Eucarístico Nacional que celebraremos más intensamente a nivel nacional del 11 al 14 de julio del año en curso. Con la Eucaristía, el cielo viene a la tierra.
el mañana de Dios desciende al presente y el tiempo es abrazado por la eternidad divina. La Iglesia cree que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, y que la Iglesia, nosotros que formamos parte de ella, vivimos de la Eucaristía. Por eso es fundamental en la vida de un católico la participación en la Eucaristía dominical, más allá de que es un precepto de la Iglesia, es valorar que no podemos llevar una vida cristiana sólida, coherente, si no nos alimentamos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Permítanme una comparación ingrata, pero tal vez eso nos puede ayudar a comprender mejor. Así como uno de los problemas de nuestra Guatemala es la desnutrición infantil, sabemos lo clave que es la nutrición en los niños para que puedan crecer bien y desarrollar también pues sus cualidades, capacidades, su intelecto. Un niño desnutrido se queda limitado en sus facultades y es para toda la vida. Pues de esa manera, creo yo, hay muchos católicos bautizados, confirmados e incluso que celebraron el sacramento del matrimonio, pero que no participan en la Eucaristía dominical y sufren entonces también de desnutrición espiritual. Y de ahí que cualquier situación se vuelve problema, no hay paciencia, tolerancia, comprensión, perdón, espíritu de servicio, colaboración, espíritu de caridad, porque falta ese alimento espiritual del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. La Eucaristía tiene su origen en la cena de despedida de Jesús con los apóstoles en la última cena, cuando Jesús, presintiendo lo que iba a pasar, realiza el gesto que garantizará para siempre su presencia y les transmite su último mandamiento. Pero la Eucaristía tiene su fundamento en la celebración de la resurrección por los apóstoles que compartieron con fe y alegría aquella experiencia de la vida gloriosa del Maestro que acababan de tener. Los apóstoles repiten el gesto de la fracción del pan, gesto y pan que ahora pasaron a ser el signo sacramental de una nueva presencia entre los suyos. Sabemos que la cena pascual de la que preparan los apóstoles, vinculada a la Pascua judía, era a través del sacrificio de un cordero. Pero en esa última cena celebrada por Jesús y los apóstoles, no fue un animalito el que se consagró, se sacrificó, sino que fueron signos novedosos para los apóstoles, pan y vino, que se transformarán en el cuerpo y en la sangre de Cristo y son expresión de la vida misma de Jesús, entregada por amor a nosotros y por nuestra salvación. Desde entonces, el mismo Jesús
se ha venido haciendo presente a través de la historia cada vez que una comunidad de católicos creyentes se reúne y se pronuncian las palabras de la consagración, de la misma manera que se hace presente ahora en nuestra celebración lo que nosotros estamos haciendo ahora, la cual es lo mismo que Jesús hizo poco antes de morir. Celebramos la presencia en el pan de aquel que nos amó hasta el extremo de dar su vida por amor a nosotros. Celebramos la presencia de aquel que dio vista a los ciegos, que perdonó al que se había marchado de casa sin motivo, que amó incluso a los que le hacían daño y que pidió a los suyos que tenían que amarse los unos a los otros como Él los amó. Escuchar, por eso, la palabra de Dios, celebrar los sacramentos y hacer presente la caridad son la triple como corona del creyente, del católico, de la persona de fe, que debemos siempre integrar, sabiendo que la comunión eucarística debe ser expresión de nuestra comunión fraterna. O dicho de otra manera, no comulgaremos dignamente el cuerpo del Señor si no estamos en comunión con los hermanos. Por eso recuerden aquella ocasión cuando Jesús dijo, cuando vayas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes una queja contra hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego presenta tu ofrenda para que sea agradable al Señor. De ahí que hemos de cuidar también la preparación, no solo pues material, ¿verdad?, de la Eucaristía, sino también nuestra preparación personal, espiritual. Y si no es posible, la comunión sacramental, que es lo ideal, por situaciones particulares que viven algunos. Para eso en la Eucaristía, en la Santa Misa, antes de la comunión, se hace también la oración de comunión espiritual, pensando en quienes no pueden comulgar sacramentalmente. Hoy reafirmamos con gran gozo nuestra fe en la Eucaristía, el misterio que constituye el corazón de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI nos recordó en la exhortación sobre el sacramento de la caridad que la fiesta de Corpus Christi nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor, que en el sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Por eso en este día de Corpus Christi, además de la Eucaristía, se tiene también la procesión eucarística que se hará después de la misa de 10. Durante la consagración y la adoración eucarística, nosotros miramos la hostia consagrada como la forma más sencilla del pan y de alimento, hecho simplemente con algo de harina y de agua. La oración con que la Iglesia durante la liturgia de la misa entrega el pan del Señor
lo presenta como fruto de la tierra y del trabajo humano. En él queda recogido el cansancio humano, el trabajo cotidiano de quien cultiva la tierra, de quien siembra, cosecha y finalmente prepara el pan. Lo decía en una meditación el Papa Benedicto. Sin embargo, el pan no es solo un producto nuestro, algo que nosotros hacemos. Es fruto de la tierra y por tanto es también un don del Creador. El hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro, solo el Creador podía darle la fertilidad. Y ahora podemos también ampliar algo esta oración de la Iglesia diciendo que el pan es fruto de la tierra y al mismo tiempo del cielo. Y el agua de la que tenemos necesidad para preparar el pan no la podemos producir nosotros. Es un período, o en este período de sequedad, en el que se habla de los riesgos de la desertización en algunas áreas del mundo y en el que escuchamos denunciar el peligro de que los hombres y los animales mueran de sed en algunas regiones sin agua, volvemos a darnos cuenta de la grandeza del don del agua y de que no podemos proporcionárnoslo por nosotros mismos. Es ese vital líquido que hemos de cuidar, de no contaminar los ríos con la basura, de ser responsable en el tratamiento de los desechos sólidos, de cuidar los bosques y no ser depredadores de la naturaleza. Entonces, al contemplar más de cerca ese pequeño pedazo de hostia blanca, este pan de los pobres, como dice la secuencia, se nos presenta como una síntesis de la creación. Se unen el cielo y la tierra, así como actividad y espíritu humano. De esa manera comenzamos a comprender por qué el Señor escogió ese pedazo de pan como su signo para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos, sacerdotes y feligreses, nos nutrimos de la misma Eucaristía. Todos nos postramos a adorarla, porque en ella está presente nuestro Maestro y Señor. Está presente el verdadero cuerpo de Jesús, víctima y sacerdote, salvación del mundo. En la Eucaristía, Cristo está realmente presente entre nosotros. Su presencia no es estática, es una presencia más bien dinámica, que nos aferra para hacernos suyos, para asimilarnos a Él. Cristo nos trae así, nos hace salir de nosotros mismos para ser de nosotros mismos uno con Él. De este modo nos inserta también en la comunidad de los hermanos y hermanas, y la comunión con el Señor siempre es también comunión y debe ser comunión con los hermanos y las hermanas. El único y el mismo cuerpo o el único y mismo Cristo está presente en el pan eucarístico de todos los lugares de la tierra. Esto significa que no solo podemos encontrarlo, que solo podemos encontrarlo junto con todos los demás. Solo podemos recibirlo en la unidad y en la comunión fraterna. Esto es lo que ha dicho el apóstol Pablo cuando dice: el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos del mismo pan. Así pues, no podemos comulgar con el Señor si no comulgamos entre nosotros mismos. Si queremos presentarnos ante Él, también debemos ponernos en camino para ir al encuentro unos de otros. Por eso es necesario aprender la gran lección del perdón que nos dejó el mismo Jesús. No dejar que se insinúe en el corazón la polilla del resentimiento, del odio, de la venganza, sino abrir el corazón a la magnanimidad de la escucha del otro, abrir el corazón a la comprensión, a la posible aceptación de disculpas y al generoso ofrecimiento de las propias. La Eucaristía es sacramento de la unidad, pero por desgracia muchos cristianos están divididos y precisamente la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Por eso, sostenidos por la Eucaristía, debemos sentirnos estimulados a tender con todas nuestras fuerzas a la unidad plena que Cristo deseó ardientemente en el cenáculo, cuando oró al Padre diciendo que todo sea uno como tú y yo somos uno. La Eucaristía no se puede expresar en pocas palabras por lo grandioso de ese misterio. Por eso se dice que es banquete en el que participamos en una fiesta de fe. No podemos venir tristes ni soñolientos a pasar el tiempo, a esperar cuándo termina, sino a participar gozosos y alegres de ese banquete que Cristo nos ofrece para tener una vida espiritual sólida, consistente. Es sacrificio incruento que nos recuerda el sacrificio cruento de la cruz el Viernes Santo por Jesús. Es la fracción del pan que se parte y se comparte para que nos alimentemos del mismo Jesús. Es memorial, todos esos son expresiones de lo que es la Eucaristía para los católicos. Es memorial que se actualiza en cada celebración. Por eso no es un mero recuerdo del pasado que nos lleve al Jueves Santo, sino que hoy Jesús se hace presente y por eso hemos de comprenderlo solo a la luz de la fe. Necesitamos esa fe para creer en la presencia real de Jesús, pero creer también en la presencia de Jesús, en su palabra, en la comunidad que se reúne en el nombre de Jesús, en el ministro que preside la celebración, que representa a Cristo, que hace presente a Cristo, y también no olvidemos la presencia de Jesús en los pobres. Que así sea.